En la persona de nuestro Señor Jesucristo se conjugan al mismo tiempo un conjunto de características diversas que ninguna otra persona en todo el universo posee. Por un lado, Él es el Dios todopoderoso, Él es la segunda persona de la Trinidad, y como tal Él posee todos los atributos que hacen que Dios sea Dios. Y eso es más que evidente en todo el pasaje, porque Cristo está en medio del trono. ¿Se dieron cuenta? Todos están alrededor del trono o delante del trono, pero está en el mismo medio del trono, porque Él está sentado en el trono, porque es su trono, el trono de su Padre, porque Él es Dios. En todo el pasaje nosotros vemos que las mismas palabras que se le dedican a Dios en alabanza son las mismas palabras que se le dedican al Cordero. 100% Dios, pero al mismo tiempo 100% hombre, con todas las características que hacen que un hombre sea hombre, excepto el pecado. Una grandeza y exaltación infinita conjugada en la misma persona con una condescendencia infinita. Esto es sencillamente impresionante. Esto es sobrecogedor. En su naturaleza divina, Cristo está en todo lugar al mismo tiempo, pero en su naturaleza humana está en un solo lugar a la vez. ¿Cómo se explica eso? Él es el todopoderoso y muere en debilidad. Lo sabe todo y no lo sabe todo. En su naturaleza divina Él lo sabe todo. En su naturaleza humana no. Dice, el día y la hora de la venida ni el Hijo lo sabe. En su naturaleza humana. Él es Dios y hombre al mismo tiempo, sin que ninguna de sus naturalezas interfiera en la otra. Pero en Cristo se conjugan también una santidad y justicia infinitas con una gracia y misericordia infinitas. Cristo aborrece el pecado con todo su ser, y como juez de este mundo Él no puede de ninguna manera tener por inocente al culpable, pero aún así amó a pecadores y derramó sobre ellos su gracia a través de un costosísimo plan de redención que hace posible el perdón de todos nuestros pecados sin pasar por alto su justicia, como se hablaba hace un momento en el panel de la justificación. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Mi hermano, piensa en esto. Cristo ama a su Padre y se deleita en la comunión con su Padre, pero viene a dar su vida para rescatar a aquellos que habían hecho de su Padre el objeto de su odio y de su aborrecimiento. Y todo eso por amor a su Padre, porque Él vino a hacer su voluntad, y por amor a ti y a mí. ¿Cómo pueden conjugarse en una misma persona tanta justicia, tanta santidad, con tanta gracia, tanta compasión y tanta misericordia? Pero en Cristo se conjugan también una profunda reverencia hacia Dios, teniendo al mismo tiempo igualdad con Dios. Él es igual a Dios y Él reverencia a Dios. Es sobre esa base que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2 que debemos tener la misma forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es igual a Dios porque es Dios, pero aún así en obediencia a su Padre decide ir a la cruz. Él es igual a Dios, pero se postra en reverencia para orarle, como dice en Lucas capítulo 22 versículo 41. Como Dios, Él posee un dominio absoluto sobre todo lo creado, pero asume una naturaleza humana y se hace enteramente dependiente de su Padre Celestial. Él es digno de gloria y adoración, pero decide soportar con paciencia que sus propias criaturas lo escupan, que sus propias criaturas lo coronen de espinas, que sus propias criaturas hagan mofa de Él, que sus propias criaturas lo crucifiquen en una cruz como un malhechor. Al Dios Todopoderoso. Y tú y yo sabemos lo difícil que es para cualquier persona ser maltratado injustamente. Sin embargo, el león de la tribu de Judá se dejó llevar como un cordero al matadero, simplemente porque nos amó.
porque nos amó. Y al morir en debilidad obtiene una victoria aplastante sobre todas las huestes del mal. Él gana perdiendo. Él gana perdiendo. El león de la tribu de Judá que obtiene su victoria haciendo el papel de un cordero. Él es majestuoso y manso al mismo tiempo. Tiene suficiente sabiduría como para confundir a los más sabios de los hombres, pero no tiene problemas en dejar que los niños vengan a él y se sienten en sus piernas para darle su bendición. Sus riquezas no tienen límites y sin embargo entre sus escogidos no hay muchos poderosos ni muchos nobles, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26. Él escogió a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe, como dice Santiago, como dice el autor de la carta a los hebreos, que él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, a tal punto que nos escogió desde antes de la fundación del mundo a personas como nosotros para unir nuestras vidas con la suya por los siglos de los siglos. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Todos sabemos lo que suele ocurrir con un ser humano cuando tiene más dinero, o cuando tiene más postura social, o cuando tiene más estudios, o más lo que sea. ¿Qué es lo que suele suceder? La tendencia es a colocarse en un pedestal y comenzar a mirar a los demás con condescendencia. Todo el mundo está por debajo de él, pero nuestro Señor Jesucristo, que es el más grande, no tiene inconveniente para asociarse con los despreciados y con los débiles de este mundo. Él no tuvo problemas en ceñirse una toalla y comenzar a lavar los sucios pies de estos torpes discípulos en el aposento alto. Y al final les dice a ellos: ustedes me llaman Señor y ustedes me llaman Maestro. ¿Y saben qué? Tienen toda la razón. Yo soy el Señor y el Maestro, pero ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, nosotros podríamos seguir todo el día aquí poniendo ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, pero creo que estos son suficientes para mostrar esa compleja armonía que hace de Cristo un ser absolutamente único. Él es absolutamente incomparable. Hermanos, qué glorioso es tener un Salvador como Cristo, tan majestuoso y tan manso, tan santo y tan lleno de gracia, tan grande y tan bondadoso, tan trascendente y tan condescendente, tan fiero como un león y tan tierno como un cordero. ¿Acaso no debería ser Él el máximo objeto de nuestro amor? ¿No debería ser Él el máximo objeto de nuestro deleite? ¿No debería ser Jesús el máximo objeto de nuestra adoración? ¿Quién es como Jesús? Esa visión de la gloria de Cristo no solamente te va a ayudar a luchar con tus pecados, será una gran motivación para compartir el evangelio con otros. No solo porque sabemos que Él venció, no solo porque Él salvará sin lugar a dudas a todos los que el Padre le dio, sino también porque, hermanos, es imposible dejar de hablar de aquel a quien admiramos. Es imposible. Tratar de motivar a la iglesia a compartir el evangelio generando en los creyentes un complejo de culpa, eso no funciona. Eso no funciona. Y no hay que nada malo en la culpa. Fue Dios el que nos dio el sentido de la culpa. Pero la culpa tiene una sola razón de ser, un solo propósito, y es llevarnos al arrepentimiento para que nosotros podamos disfrutar el gozo del perdón. La culpa no es un motivador. La culpa no motiva. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15 que es el amor de Cristo lo que nos motiva en el cumplimiento de nuestros deberes cristianos, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero debes meditar en esa gloria, debes deleitarte en contemplar esa gloria en las páginas de las Escrituras hasta que el brillo de su resplandor sea tan evidente para ti que ninguna cosa de este mundo pueda hacerle sombra a Jesús. Pero si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, déjame hacerte una pregunta. Mi amigo, ¿qué es eso que tú estás disfrutando tanto de este mundo? ¿Qué es eso que parece tan valioso a tus ojos que tú eres capaz de sustituir a Cristo por eso?
a ese Cristo que acabamos de describir, a ese Cristo que es como un león y como un cordero. Él es el Cordero de Dios que fue inmolado para quitar los pecados del mundo, pero está de pie delante del trono de Dios, porque la muerte no pudo retener al león de la tribu de Judá. Mi amigo, no demores más para venir a Cristo arrepentido de tus pecados, porque ese Redentor que hoy te ofrece salvación gratuitamente por gracia por medio de la fe, algún día estará sentado en el tribunal de Dios para juzgar a los vivos y a los muertos. Y en ese tribunal solo escucharemos uno de dos veredictos: vida eterna o condenación perpetua. Ven a Cristo y ven ahora, clamando perdón y misericordia, confiando únicamente en la obra de salvación que Él llevó a cabo a través de su vida perfecta y de su muerte en la cruz. Y en este mismo instante recibirás el perdón de todos tus pecados, de todos tus pecados, y el don de la vida eterna.